soy oregoniana. Soy oregoniano. Soy oregoniano. Orgullosamente oregoniano. Oregoniana. Oregoniano. Oregoniano. Oregoniana. Oregoniano. Oregoniana. Me gusta ser oregoniano porque su naturaleza, sus colores verdes, el agua, la lluvia, sus paisajes. Yo puedo hablar con personas muy buenas en mi segunda lengua. I believe in this because it includes the diversity of our culture and include everybody in Oregon. Porque incluye a toda la gente. Porque me pone en conexión con la naturaleza, con los animales, con lo verde, los árboles, con toda la naturaleza y es muy bonito. Gracias al Instituto de Cultura Oregoniana. Muy buenas tardes. Mi nombre es Efraín Moisés Díaz Horna. Soy presidente del ICO, el Instituto de Cultura Oregoniana. Es para mí un honor y un placer extender un caluroso y cordial saludo a nuestros distinguidos invitados a participar en la celebración del mes de la Hispanidad en el Capitolio de Oregón. Le damos la bienvenida a la gobernadora de Oregón, Kate Brown, al cónsul titular de México en Portland, el señor Carlos Quesnel, al cónsul general de España en San Francisco, el señor Francisco Enrique Azorey Bray, Judy Hall, presidente de la Fundación del Capitolio de Oregón, Carissa Burkett, directora de programas de arte del Centro Cultural Chehalem, la doctora Jiménez Eguibar de Western Oregon University, a todos los músicos y artistas de Oregón. Nos sentimos honrados y agradecidos por su presencia y participación en este homenaje que resalta la herencia hispana en nuestro amado Oregón. En estos momentos recuerdo lo que decía uno de mis profesores sobre lo excelso de la cultura hispana. España, la que une lo diverso. Hay que recordar la época en que los judíos, los musulmanes y los cristianos vivieron en armonía en nuestra madre patria. Esa es la idea, el sueño, la semilla que nos debe impulsar a seguir fortaleciendo e inculcando la idea de la importancia de la diversidad en nuestras vidas. Mi sueño sería exclamar: Oregón, el que une lo diverso. Así podríamos vivir en Oregón en armonía con todos los oregonianos. Oregón, el que une a los hispanos, latinos, latinoamericanos, chicanos, latinex, etc. Ese es nuestro sueño. Es por eso que el Instituto de Cultura Oregoniana está abocado a robustecer el significado de nuestra hispanidad en el estado de Oregón. La misión del Instituto de Cultura Oregoniana es promover la cultura hispanohablante de Oregón y promover el multilingüismo como fuente de prosperidad común. Definimos la identidad latina o la hispana por el uso de la lengua común, que nos une y no por nuestra apariencia física. Somos multilingües, somos estadounidenses y somos parte activa de Latinoamérica. La visión del ICO es la de alcanzar una sociedad oregoniana y estadounidense donde la cultura hispanohablante es aceptada y utilizada a todos los niveles y donde el multilingüismo es fuente de prosperidad para el conjunto de la sociedad. En este sentido,
El ICO cree que los cambios demográficos que aumentan el número de hispanohablantes en Oregón y en los Estados Unidos son un factor que genera riqueza y a la vez aseguran la preservación histórica a través de la inclusión lingüística y cultural. En el ICO creemos que el hecho de hablar más de una lengua es motivo de celebración y distinción. Compartimos la identidad oregoniana con todas las personas que así la quieran disfrutar o asumir. A todos los grupos y personas que tienen en estas tierras una dimensión hispanohablante, por pequeña que sea, las invitamos a que se unan a esta iniciativa para construir un futuro próspero y brillante en Oregón. Y con eso reitero nuestra bienvenida a todos los que están participando en este festejo del mes de la Hispanidad. Muchas gracias. Hola a todos. Soy la directora de programas de arte en el Centro Cultural Chehalem de Newburgh. Es un honor estar aquí con todos ustedes esta noche. Muchas gracias a Matías, al ICO y al Consulado de México en Portland por coordinar este evento. En medio de todas las circunstancias devastadoras actuales, reconozco lo importante que es continuar conectándonos con los demás y encontrar gratitud por las cosas y las personas en la vida que hacen que valga la pena. Me alegra poder estar aquí hoy para celebrar las vidas, experiencias y contribuciones de la hispanidad y de los miembros de habla hispana de nuestra comunidad. En nombre de la mesa directiva del Centro Cultural Chehalem de Newburgh y de todos los que trabajamos ahí, muchas gracias a todos por compartir esta experiencia con nosotros. Hi, I'm Judy Hall, Chair of the Oregon State Capital Foundation. As a proud sponsor of the Capital History Gateway program, we are also supportive of all Capital event partners throughout the state and the hard work you do every day. Thank you for inviting us to say a few words during your celebration. The Capital Foundation's mission is to preserve our capital, share its history, and engage Oregonians in our democracy. Gateway programs highlight Oregonians who've made a difference in the quality of life we all enjoy. It's important for us to know the history and understand that we all can make a difference in Oregon's future. Enjoy your celebration. Estimadas señoras y señores, soy Enrique Asorey, cónsul general de España en el noroeste de Estados Unidos, con residencia en San Francisco. Me siento muy honrado de participar en esta celebración del Día de la Hispanidad en el estado de Oregón. De hecho, tenía previsto viajar a Salem para estar más cerca de todos ustedes en este día, pero desafortunadamente la pandemia ha impedido que tengamos una celebración presencial. Por esta razón, me dirijo a ustedes a distancia para enviar un afectuoso saludo tanto a mis compatriotas residentes en Oregón como a los miembros de las comunidades hispánicas de todo el estado y a los ciudadanos de Oregón en su conjunto. La Hispanidad es una gran comunidad constituida por gentes muy variadas, de diverso origen, repartida por los 5 continentes, pero que tenemos todos en común el usar, el pensar, el hablar y sentir en la lengua española. Una lengua que, como he sabido, se hablaba ya en esta hermosa tierra americana mucho antes que el inglés. Una lengua que nació y que se ha ido desarrollando a través de las aportaciones de los diversos pueblos que a lo largo de los siglos han llegado hasta España, con frecuencia de forma violenta. Pero no les tenemos rencor, porque aunque nuestros antepasados combatieron a muchos de ellos, también se mezclaron con ellos y de todos ellos hemos aprendido algo. Un ejemplo de esto son los pueblos árabes, de los cuales España sufrió no una, sino varias oleadas invasoras, y que sin embargo nos han dejado su huella cultural.
Ejemplo, en nuestro idioma, en el habla. Todos los que hablamos español usamos palabras árabes o de origen árabe a diario, aunque no nos demos cuenta. De esto nos hablará alguien con mejor conocimiento de causa que yo, dado que es el tema al cual hemos dedicado nuestra celebración en este año. Celebremos, pues, la hispanidad, que en su más profundo sentido de mezcla de razas y de culturas, es decir, en su sentido de mestizaje, no es en absoluto opuesto, sino todo lo contrario, perfectamente compatible con la celebración de los pueblos indígenas, muchos de los cuales constituyen precisamente una parte esencial de la hispanidad. Por eso es tan importante que sigamos celebrando juntos y cada vez más unidos nuestra herencia común hispánica dentro de nuestra diversidad. Ojalá así sea. Inshallah. Soy Carlos Quesnel, cónsul de México y titular de nuestro consulado en Portland. Me complace compartir este segmento con todos ustedes, al tiempo que agradezco al Instituto de Cultura Oregoniana, a su presidente Efraín Díaz Horna y a su director ejecutivo Matías Trejo de Dios por su amable invitación a formar parte de este evento, que al igual que el concurso de poesía oregoniana, son el referente cultural con mayor presencia entre las muy diversas comunidades que nos encontramos en el estado. Transmito un afectuoso saludo a la distancia al cónsul general de España en San Francisco, Enrique Azorey Bray, a los representantes de la honorable gobernadora de Oregon, Kate Brown, a la Asociación del Capitolio, a los directivos del Centro Cultural Chehalem, a la profesora Patricia Jiménez Eguíbar y a los músicos Martín Zárzar y Randa Banasis. Esta celebración de la hispanidad del Capitolio nos permite acercarnos a través del redescubrimiento de todas nuestras coincidencias. El sentido del reconocimiento de la hispanidad se ubica más allá de una necesaria convivencia. Se enmarca en un contemporáneo sincretismo multicultural que ha ido ganando un espacio reconocido y en el que está presente el legado de diversas culturas, como lo es la árabe, que este año es homenajeada a través de este evento. La transculturización, tras 800 años de presencia árabe en el mundo hispano, sigue siendo apreciada cuando se conocen y reconocen todas sus aportaciones a la humanidad a través de la ciencia, la astronomía, la arquitectura, la gastronomía y la geografía, entre otras. Pero es el acervo lingüístico incorporado al español una de las mayores contribuciones del árabe y de nuestro sincretismo cultural. Como hispanos, los orígenes y la esencia son relevantes para conocer de dónde venimos, pero al mismo tiempo debemos contar con la capacidad de recrearnos, lo que nos permitirá evolucionar a la construcción de nuestras propias cosmovisiones. La hispanidad trae consigo un significado de pertenencia, de coincidencia y por ende de comunidad. Representa una fraternidad que se teje del entendimiento mutuo, reconoce sus raíces y encomia sus tradiciones. En la historia oregoniana se percibe la presencia hispana desde el siglo XV, con exploraciones marítimas y el establecimiento de costas septentrionales. Registros de la primera persona mexicana en Oregón datan de 1850. Desde ese momento y por casi un siglo, la aportación de nuestros connacionales en este estado se reflejó en su presencia en movimientos locales durante el proceso de construcción del Oregón actual, hasta la llegada de cerca de 15,000 braceros en los años 40. Las décadas siguientes significaron una clara integración de comunidades hispanas a una sociedad cada vez más multicultural, progresista y abierta que les abrió las puertas. Un recorrido por los murales del impresionante Capitolio en Salem nos regala la esencia viva del Oregón actual. Desde la llegada de Robert Gray, pasando por la expedición de Lewis and Clark y los misioneros a principios del siglo XIX, hasta el crecimiento de las industrias en el estado y la huella de los grupos migrantes. Al pie de esas imágenes y con letras doradas se puede leer: en el alma de sus ciudadanos se hallará la semejanza del Estado. Si son injustos y tiránicos, se reflejarán sus vicios, pero si son amantes de la rectitud, fieles a sus libertades, serán transparentes en la justicia, valientes en la libertad.
La sociedad oregoniana valora sus raíces, reconoce su ímpetu y celebra su individualidad, lo que la hace una sociedad hispana. Muchas felicidades de parte del Consulado de México en Portland al Instituto de Cultura Oregoniana por esta celebración del Mes de la Hispanidad. Enhorabuena a todos ustedes. Hello there, Oregon Governor Kate Brown. I'm proud to be signing our proclamation to designate September 15th through October 15th, 2021 as Hispanic Heritage Month in line with the national festivities. And I wanted to share with you some words from the proclamation itself. Whereas Oregonians who identify themselves as Hispanic, Latino, Latina, Latinx, Chicano, Chicana, Chicanx, or Indigenous Mesoamericans from Mexico, South America, Central America, and the Caribbean have contributed to our state's history and successes since the early 1800s, at least the early 1800s. And whereas Oregon's Hispanic and Latino, Latina, Latinx communities now constitute 13.9% of the state's population, and whereas, due to COVID-19 and economic hardships, Oregon's population of Hispanic and Latino, Latina, Latinx essential workers are disproportionately impacted by COVID-19. And whereas, given the disproportionate high COVID infection rates among our communities of color, the state of Oregon has prioritized continued support and investment with the Worker Relief Fund, the Worker Quarantine Fund, and eviction moratoria for those communities impacted. And whereas the state of Oregon, in partnership with the Oregon Commission on Hispanic Affairs and their findings from their recent joint report, Crisis de Nuestro Bienestar Latinx Mental Health Report, continues to build equitable and just services to meet the needs of our culturally and linguistically diverse Hispanic and Latino, Latina, Latinx communities so that all have the opportunity to thrive and succeed. Now, therefore, I, Kate Brown, Governor of the great state of Oregon, hereby proclaim September 15th through October 15th, 2021 to be Hispanic Heritage Month in Oregon, and I encourage all Oregonians to join in this observance. And feel free to read the remainder of the proclamation online. Congratulations, and let's celebrate. Hola, yo soy Randa Benaziz, soy de Marruecos y vení aquí a Portland, Oregon cuando tenía 8 años. Ahora mismo soy cantadora, pero también soy profesora de español en un colegio aquí en Portland. Y hoy voy a compartir una canción en árabe que se llama Atini Ney Waganni. Como el árabe es mi primera lengua, he cantado un poco en árabe, pero más en español. Estaba cantando mucho el flamenco los últimos 5 o 6 años. Pero sí, ¿qué más? Sí, tengo el honor de compartir esta canción y ser parte de esta celebración de hispanidad que es tan importante para nuestra comunidad y para el mundo. Entonces, espero que les gusten y ya. Aquí está Atini Ney. نايا وغني في الغناء
nauluzu. Dame la flauta y canta, secreto de existencia, y el sonido permanece hasta el fin de la vida. هل تخت الغابة مثلي منزلا دون القصور فتتبعت سواقي وتسلقت الصخور. هل تخت الغابة مثلي منزلا دون القصور فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور. هل تحممت بعطري وتنشفت بالنور. هل تحممت بعطري وتنشفت بالنور وشربت الفجر خمرا في الكؤوس من أثير. هيراتني نايا وغني فالغنى سر الوجود وأنين هنا يبقى بعد أن يفنى الوجود. Dame la flauta y canta, y el secreto de existencia y el sonido permanece hasta el fin de la vida. Muchas gracias. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos estén ustedes viendo. Me llamo Patricia Jiménez Eguíbar, soy catedrática de Lingüística Hispánica de la Universidad de Western Oregon University y hoy estoy aquí para hablarles de la influencia del árabe en el español. He elegido este tema en celebración también a la hispanidad, porque los arabismos es un punto de encuentros que une todos los dominios en los que se habla español y ya les voy a explicar el porqué. Me gustaría dar las gracias a Efraín Díaz Horna, el director del ICO, del Instituto de Cultura Oregoniana, y a Matías Trejo de Dios por haber organizado este evento tan fantástico y tan necesario y del que estoy encantada de participar y acepté. Y para empezar me gustaría decir que el español, la lengua que hoy utilizamos todos como medio de expresión oral y escrita, tiene una larga y riquísima historia. Es producto de confluencias históricas que lo sitúan como una de las lenguas más habladas fuera de su área de nacimiento, que como saben era la península ibérica o lo que hoy conocemos como España. El español lo hablan más de 300 millones de habitantes, es la lengua oficial de 21 países y además los Estados Unidos es el quinto país con mayor número de hablantes, curiosamente. Y me gustaría empezar con la pregunta, ¿qué relación hay entre el árabe y el español? Para responder a esa pregunta se me ha ocurrido que una forma muy visual y auditiva para que ustedes aprecien las similitudes
están en este vídeo. Solo les voy a poner un trocito. Y Blusa. aquí está. Son similar. That was cool. Pants. 1, 2, 3. Pantalones. How do you say it? Pantalones. Pantalón. That's cool. Pantalones. Sure. 1, 2, 3. Camisa. Oh, you're just saying A afterwards. That's almost the same. Yeah, camisa. Camis? Yeah. Sugar. 1, 2, 3. Sweater. Oh, look good. I basically speak it. Guitar. 1, 2, 3. Guitarra. It's the same. Say it. Guitarra. 1, 2, 3. Aceite. Zip? Yeah. Like this. Aceite. Zip. Yeah. Yeah. That's perfect. 1, 2, 3. Say it. Alacrán. Bueno, yo creo que con estos minutos, estas imágenes se hacen ustedes a la idea de estas similitudes. Estas similitudes que tan plásticamente han ilustrado estas dos muchachitas se deben a un contacto prolongado y antiquísimo que se inicia con la expansión musulmana desde la península arábiga al suroeste de Asia, cuando Mahoma, junto a unos cuantos soldados, no solo es capaz de unificar la península arábiga, sino que además se extiende haciendo una conquista exitosa y fulminante del norte de África, Irán, la parte meridional de Asia Central, el suroeste del subcontinente indio, la península ibérica y el sur de Francia. En España, Hispania en esa época, pero que al conquistarla los árabes la llaman Al-Ándalus, la conquista se produce en el 711 y es una conquista fulminante. El único reducto que no se conquista son la cordillera cantábrica, o sea, el norte de España, donde siempre queda un reducto de resistencia cristiana, ¿no? La expansión es tan fulminante y es espantosa, y entre otros factores es, por ejemplo, por la benevolencia de los árabes, que no obligan a convertirse al islamismo, no obligan a la conversión religiosa, porque aportan además un modelo de tolerancia y de convivencia, y porque supone una cultura avanzadísima para la época. Los árabes, en su conquista de todo el norte de África, van absorbiendo toda la cultura toda la cultura y toda la literatura y todas las ciencias de esos países que van conquistando, y la van transmitiendo en todo su imperio. La conquista de España es un capítulo decisivo en la península, porque el desarrollo sociocultural que acontece con respecto a Europa es fundamental. En esa época los cristianos no estaban tan avanzados, y por el distanciamiento social y cultural de ese momento del resto de Europa, y esto es importante. La influencia árabe se extiende a todos los ámbitos y a todas las parcelas de la vida diaria, en las ciencias, las artes, la filosofía. En ciencia, por ejemplo, la química, las matemáticas, el álgebra, la medicina, el canon de Avicena, por ejemplo, es durante muchísimo tiempo, hasta bien entrados el siglo XVI, la base de la medicina del Occidente. La arquitectura, como tienen ustedes ahí, en concreto todas de España, la ciencia hidráulica, etcétera, etcétera. Todo ese conocimiento, además, que van heredando y recopilando de todas las culturas que van conquistando, lo van escribiendo, porque los árabes son muy refinados y son muy amigos de escribir libros. Y todo ese conocimiento se traduce en España, en la Escuela de Traductores de Toledo, y eso se exporta al resto de Europa. Es decir, que la ciencia occidental es de base árabe y se exporta desde España.
Si bien es un periodo de esplendor cultural, el núcleo también lo es de un periodo de convulsión, porque los cristianos que están en el norte de España van poco a poco, continuamente haciéndole la guerra a los árabes e intentando recuperar los terrenos y las tierras que han sido ya conquistadas. A eso se le llama la Reconquista, un periodo que aproximadamente dura unos 780 años, que va desde la conquista del califato de los Omeya hasta la caída del reino nazarí de Granada ante los reinos cristianos. En la conquista de Granada, y ahí tienen una foto en el que Boabdil le entrega las llaves de la ciudad de Granada a los reyes católicos, marca el final de este periodo y los reyes católicos pretenden el dominio y restablecer un nuevo orden político y religioso preexistente. Se pretende también una vuelta cultural a Europa y, en cierto modo, a la exterminación de la cultura árabe, que ya en esa época no se ve con tan buenos ojos como se veía, por ejemplo, en el siglo VII, IX, X. A partir del siglo XII, XIII, XIV y XV empieza a haber un periodo no de decadencia, sino que no se mira a los árabes de la misma manera. Como veíamos al inicio con el vídeo de las dos muchachas, la influencia lingüística del árabe al español es muy visible en el léxico. Se prestan palabras de todos los campos onomasiológicos, es decir, de las familias de palabras. Desde, por ejemplo, de la agricultura tenemos términos como alcachofa, algodón, alfalfa, acelga, espinaca, albaricoque, la vida doméstica, alfiler, alfombra, zaguán, tarea, la comida, la albóndiga, almíbar, fideos, el gobierno, albacea, aduana, alférez, alguacil, las ciencias, álgebra, química, alambique, alcohol, algoritmo, guarismo, cifra, alacrán, animales. Si se dan cuenta, todos ellos tienen, muchos de ellos, por lo menos el 80% de ellos, llevan el artículo al o una a, que es el artículo árabe aglutinado y que los españoles lo interpretan. En realidad es un artículo en árabe, pero en España lo interpretan como una sola unidad. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es un mapa de cómo dominaba el árabe en el sur prácticamente en toda la península, y cómo las lenguas romances, o sea, el castellano, el leonés, el vasco, se van extendiendo a medida que avanza la Reconquista, porque, como decía Nebrija, que es el autor de la primera gramática de una lengua romance del español. El español es la primera lengua que cuenta, que no es clásica, que no es latín, que no es árabe o que no es griego o hebreo. Es la primera lengua que tiene una gramática escrita, ¿no? Entonces, Nebrija lo que dice es que siempre la lengua fue compañera del imperio. Y quiero enseñarles un vídeo. Esta vez no es un vídeo, es una especie de mapa en el que se puede apreciar muy bien la extensión de, en el año 1000, cómo el árabe dominaba toda la península, pero luego van conquistando, a medida que se van conquistando los reinos de Castilla o los reinos leoneses, van conquistando terrenos de Al-Ándalus y van ganando, se van expandiendo, y con ellos el idioma también. Muy bien. Eso significa que a partir de 1492 Granada se conquista Granada y es el último reducto árabe en la península. 1492 también marca la conquista, ¿no? El viaje transoceánico a las Américas, pero sobre todo, para lo que nos importa aquí, es que con esto el dominio político
árabe de la península queda totalmente anulado. Hemos dicho también que el final de la Reconquista supone que a partir de ese momento en España empieza a identificar lo árabe con lo musulmán, es decir, empieza a haber una identificación una identificación religiosa. Y dada la naturaleza tan católica de las monarquías españolas, en ese momento se empieza a mirar con recelo todo aquello que viene del árabe, ¿no? La herencia árabe. Esto es visible a todos los niveles y, por supuesto, también lo es visible a nivel del léxico. Elcock dice que una mirada a los textos del español antiguo, del castellano antiguo, se ve que muchos arabismos han desaparecido de los textos, pero en España se siguen esos arabismos han desaparecido del español estándar peninsular, aunque quedan en algunos dialectos o variedades lingüísticas de la península. Un examen de los textos peninsulares de los siglos XV y XVI, que es lo que he hecho yo en mi investigación, muestra que muchos arabismos muy frecuentes en esa época empiezan a ser sustituidos por voces o palabras de otros orígenes, sobre todo latín, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alcántara empieza a ser sustituido por puente, o albéitar empieza a aludir al veterinario, o alfayate se sustituye por sastre, o alhaja se sustituye por joya, o el aljibe por una cisterna, ¿no? Entonces, ¿por qué se sustituyen en algunas variedades del español estos arabismos? Habíamos dicho que España empieza a mirar el legado árabe con cierto recelo desde la perspectiva siempre religiosa, es decir, el Islam como enemigo del catolicismo. Y también España tiene ganas de alejarse del estereotipo que existía en ese momento por Europa, en el que decían que los españoles estaban altamente arabizados. Entonces, digamos que España quiere girar, ya no quiere mirar al Islam, ya no se quiere dejar de influir por el Islam, y ahora quiere volver a reanudar su legado cultural y su afinidad a Europa. Y así, desde esta perspectiva, se entiende, por ejemplo, que se empiece a desarabizar lo español, pues por ejemplo en la lengua, si es posible hacerse. Pero en la lengua se hizo, de hecho, y entonces tuvo muchas repercusiones a nivel lingüístico y produjo que, por ejemplo, las personas letradas y cultas en los prólogos a sus libros empiecen a decir que a la hora de construir un castellano, que en esa época se denominaba castellano, un castellano propio para escribir libros, lo que tenían que hacer es practicar mucho y enriquecerla cada día, desechando de sí la escoria de algunos vocablos arábigos. Esto lo dice Frisio cuando está traduciendo la cosmografía de Pedro Apiano en el siglo XVI. Otro autor, valenciano en este caso, también en el siglo XVI, afirma que la lengua valenciana, a pesar de tener muchísimos moriscos que eran los descendientes de los árabes, como se les llamaba después de la reconversión general, decía que la lengua que los valencianos desecharon fue la arábiga, por ser de los enemigos de nuestra santa religión cristiana, ¿no? Y que no se encuentra en valenciano ninguna palabra árabe mezclada con el valenciano. Antes la reprochan y la desechan, ¿no? Se puede decir más alto, pero no más claro. Les he puesto ahí otro fragmento de Fray Martín Sarmiento, un gallego, que dice que alfayate, alfajeme y almocreve son palabras árabes, empiezan por al, son fácilmente reconocibles, ¿no? Que esas voces huelen a Mahoma y son de las que en portugués quedaron de los moros, pero no en gallego, solo en portugués. Una vez, este tipo de actitudes, es decir, posicionamientos ideológicos, tienen que ver y tienen un reflejo claro en los diccionarios, por ejemplo. Y entonces
lo que sucede es que muchos arabismos se prescriben, es decir, esto no se dice así, se dice tal. No se dice albeitar, se dice veterinario. No se dice alarife, se dice arquitecto. No se dice alfayate, se dice sastre. Y así, ¿no? Entonces tenemos evidencia de que los arabismos se censuran. No se censuran porque sastre sea mucho mejor que alfayate. En realidad, la crítica lingüística lo que esconde es un tipo de racismo. No tiene nada que ver con lo lingüístico, simplemente esconde una actitud, ¿no? Y esto es lo que sucede en España con los arabismos. Muy bien. Sin embargo, la historia de los arabismos no termina en España porque sabemos que el español es la lengua de muchísimos países. ¿Y qué es lo que pasa? Dada la expansión transoceánica del Imperio Español, los españoles y con ellos, lógicamente, la lengua española llega a Hispanoamérica, ¿no? Donde el contacto con los árabes fue menor, de modo que no se pudo establecer una cuestión, o sea, unas relaciones de racismo lingüístico como el que acabamos de ver y de prescripciones lingüísticas, pero sí tenemos constancia de la presencia de moriscos y judíos entre los contingentes de la colonización. Como sabemos, las lenguas de los distintos países varían, es decir, lo que por ejemplo en España se denomina y se llama judía verde, en Argentina, por ejemplo, se dice chaucha, o en Chile se dice poroto verde, en México lo llaman ejote, una palabra del náhuatl que es preciosa, y en Venezuela lo llaman vainita, es decir, a eso se le llama variación léxica, ¿no? Entonces cada país, una vez que la lengua, que el español se transporta o se va a ese país se mezcla con las lenguas indígenas y entonces existe un cierto tipo de variación. Todos nos entendemos, pero algunas palabras las decimos distintas y a eso me refiero con variación léxica, que es muy típica y todos conocemos muchos casos. Lo cierto es que muchos arabismos que se han perdido en el español de España perduran con sobrada vitalidad tanto en Canarias como en Hispanoamérica y de hecho al trasplantarse a una nueva realidad adaptan sus significados, se empiezan a utilizar en contextos y en registros lingüísticos distintos y se hacen que son totalmente desconocidos para los españoles, pero que los hispanoamericanos los toman, los adaptan como propios, forman parte de su léxico activo. Fíjense ustedes qué maravilla. Les hablo, por ejemplo, de una lista que yo tengo una lista de 175 arabismos con significados propios. Lo que quiere decir la C, la M y la S que ven ustedes en la diapositiva, C se refiere al Caribe insular y a continental, me refiero, por ejemplo, a Colombia, Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana o Venezuela. M se refiere a Mesoamérica y Centroamérica, se refiere al español de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Panamá. Y Sudamérica me refiero a Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, etcétera, y Perú. Muy bien. Entonces tienen ahí una serie de arabismos, 175 en concreto, que cada uno ha adquirido significados propios. Alguacil es un chismoso, por ejemplo, en México, matraquilla, marullo, alaquear, alaquero, alorra, almijarra, almuz, alpargata o apargata, bardino, chapaza, charamuzo, tamboril, ¿no? Zafado, descarado, ¿no? Y bueno, tienen ahí toda esa lista de palabras preciosas de origen árabe transportadas y conservadas y atesoradas en Hispanoamérica. Esto quiere decir, señoras y señores, y con esto ya me voy despidiendo y cerrando mi intervención,
que cuando hablamos español, hablamos efectivamente, como decían las muchachas, hablamos un poquito de árabe y además de hablar árabe conservamos un riquísimo legado cultural en nuestro haber y disponemos de él. Si a eso le añadimos, por ejemplo, los indigenismos léxicos de las lenguas como el nahual, como zacate, popote o jitomate, el quechua como pisco, choclo, palta, del araucano, carey, yuca, o del guaraní, mandioca, del tagalo, es decir, la lengua de Filipinas, balate y bicho bicho, bantú, de las lenguas africanas, el cachimba o macaco, o del hebreo, aleluya, mesías o satán, quiere decir que estamos haciendo nuestras y nos estamos apropiando y llevamos con nosotros culturas milenarias de todos los continentes. Y con este pensamiento tan abarcador y tan rico me despido con la esperanza de que hayan disfrutado de mi presentación y de animarles a que sigan hablando español utilizando todos los indigenismos, arabismos que puedan y los hagan propios, que hagan que consigan darles nuevos significados y que hablen español. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Y viva la hispanidad.